El fundamentalismo islámico moderno, podemos decir que arranca en la década del 30 con Al-Banna, que fue una escuela coránica, islámica, integrista, de la que participaron seguidores muy importantes. Ellos consideran que el Islam perdió terreno frente al mundo occidental, que ha sido invadida su tierra sagrada por los pecados cometidos por los mismos musulmanes. El integrismo islámico es contrario al nacionalismo árabe, por ejemplo, al panarabismo, al naserismo, es absolutamente contrario, también a los grupos nacionalistas socialistas argelinos, ¿verdad? Que el GIA es un grupo integrista muy poderoso en Argelia, que tiene una guerra prácticamente permanente con el gobierno, lo mismo pasa en Egipto. Pero además estos movimientos se esparcieron por otros lugares, no mayoritariamente islámicos, pero también existen otros grupos importantes de fundamentalismo islámico que están operando en Indonesia. Es decir, que no es un problema solamente para lo que llamamos nosotros América del Norte y Europa, es un problema global. Por ejemplo, la presencia de tropas norteamericanas y de sus aliados en Arabia Saudita. Eso provocó un fortalecimiento de estos grupos integristas de forma muy significativa. Por eso digo, mientras existe ese tipo de presiones políticas en tierra islámica, ¿verdad? Es una excusa para que estos grupos sigan creciendo. El otro gran problema es la existencia del Estado de Israel. Hay una causa común entre todos los grupos fundamentalistas musulmanes, que es la destrucción del Estado de Israel, lisa y sanamente. Ese es un tema muy complejo porque mientras no se acepte la existencia del Estado de Israel, es un elemento de permanente irritación, por decirlo así, para los musulmanes. ¿Por qué los grupos fundamentalistas se basan en que Israel no puede existir como Estado? Porque Jerusalén es la tercera ciudad santa, la Meca, Medina y Jerusalén. Bueno, del mundo islámico. Y allí empiezan a aparecer algunos matices, ya algunos había aportado Susana Mangana, que nos ayudan a entender el Islam, ¿verdad? Y que tiene que ver con sus propias diferencias y visiones internas. No es la misma la posición de la Liga Árabe con respecto al problema en Medio Oriente, al problema en Palestina, Israel, la independencia palestina, de lo que es la posición de Irán, por ejemplo, que es un país musulmán pero no árabe. No árabe, que no integra el esquema de la Liga de Estados Árabes. Claro, aparecen por allí cada vez más matices, no solo ya la división entre sunitas y chiitas, no. Básicamente Egipto y Arabia Saudita sunitas, Irán chiita, y ese tipo de divisiones. Sí, lo que ocurre es que ahí tenemos también que hablar de la nueva diplomacia árabe. Egipto ha sido un país moderado a los ojos de Occidente, ha jugado un papel de mediador, también habiendo sido, y todavía lo es, el único país árabe que firmó en 1978 la paz en Camp David con Israel, lo cual le vino muy mal a Egipto porque le supuso un voto castigo y alejó la sede de la Liga Árabe del Cairo hasta Túnez. Pero digamos que Egipto, aun con ese papel de mediador en el conflicto eterno entre israelíes y árabes, porque no es solo la cuestión palestina, sino entre Israel y árabes, porque también están las alturas del Golán, todavía un contencioso con Siria, sirio, un claro. país hostil, pero tenemos ahí también que hablar de la nueva diplomacia árabe, donde emerge de nuevo el Reino de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y más recientemente Qatar, ¿verdad? Países que además, gracias a los ingresos de la explotación de los hidrocarburos, de la alza de los precios del petróleo, han podido ejercer un papel de perfil muy bajo, pero que ha ido avanzando lenta, pero continuamente en lo que es el mapa de la región, y han podido apoyar también esa nueva diplomacia árabe. De hecho, la nueva administración de Barack Obama ha retomado la iniciativa árabe presentada por el rey Abdalá de Arabia Saudí, sobre todo de territorios a cambio de paz. Es decir, volvemos al esquema de intercambiar la paz, que todos los países árabes, esos 22 países que integran la Liga de Estados Árabes, reconozcan a Israel, algo que hasta ahora no se podía ni siquiera soñar, a cambio de territorios para los palestinos. Vamos a ver esos países, tú hablabas de la nueva diplomacia árabe, esos países muy ricos en recursos energéticos,
en ese corazón energético del mundo y cómo se articulan con las antiguas potencias europeas, Sí. en buena medida en retroceso frente a las nuevas potencias de Extremo Oriente. Nombrabas a China y Sí. me decías la importancia que está teniendo China ya también en el conflicto en Medio Oriente, Claro. por su necesidad de acceder a la energía. A la que tiene. energía, porque es un país con un alto crecimiento de población, aunque la tengan muy controlada, valga la redundancia, pero China necesita proveerse de energía y por eso también apunta hacia Oriente Medio, alianzas estratégicas con Irán, o en el caso de Sudán, un país que no hemos mencionado, pero que sigue siendo En el África. árabe, africano y además musulmán, donde el gobierno de Jartum, un gobierno golpista también del general Bashir, intenta imponer la ley islámica a provincias de cristianos y animistas, por ejemplo, en el sur. En el ¿verdad? sur, claro. Entonces, yo creo que China también juega un rol importante en la región. A veces se deja de lado en Occidente porque ya tenemos otro tipo de problemas comerciales y de diferencias entre Estados Unidos y Claro, porque China. parece que las diferencias con Pero- China ni siquiera van a ser de cuestiones ideológicas. No, pero las son también, exactamente. También creo que ahí la alteridad y lo que es la diferencia en la cultura china también jugarían un papel. ¿Sabes qué? Si tenemos en Recuerdo cuenta. cuando estalló la crisis financiera en Estados Unidos, se expandió muy rápido a Europa y en distintas medidas a otras partes del mundo. Recuerdo un cable de la agencia EFE, un análisis de la agencia EFE, que incluía una referencia muy específica sobre cómo se vivía en China, que no se vio afectada en principio, ¿no? Dice, China enfrentó la crisis con un sentido imperial, con un silencio imperial. Claro. Entre otras cosas porque es dueña de la mayor reserva de dólares del mundo, ¿no? Sí, pero también tenemos las elecciones pasadas muy recientes de Japón, donde la población volcó al Partido Demócrata porque justamente estaban cansados de la crisis y de cómo se ha venido desarrollando esa crisis en su país y cómo afecta al bolsillo. Por tanto, yo creo que ahí tenemos también que la política, pero la cultura se vuelven a mezclar. Pero en el caso de estos países ricos en el Golfo Pérsico, emergentes, como se les suele llamar, también tienen sus propios desafíos, porque hasta ahora, gracias al alza del precio del barril del petróleo y a esos ingresos tan altos, han podido mantener un estilo de vida para su población que permitía alejar el fantasma del integrismo islamista. Pero ¿qué pasaría si hay un derrumbe de precios? Se pierden esos ingresos tan importantes y de repente vuelve a haber una población frustrada o que tiene además ansias de liberalización política, algo que ninguno de estos regímenes monárquicos en el Golfo Pérsico está permitido que piensen siquiera en ello o no se dan, por lo menos, no se le da el derecho a la Claro, si alguien población piensa que aquí expresarse. es un conflicto en términos éticos o filosóficos, que enfrenta a Occidente con países, con teocracias como Irán, hay que tener en cuenta que Arabia Saudita, que es el principal Por aliado de supuesto. Occidente en Medio Oriente, es una monarquía realmente muy Es una peculiar. monarquía muy especial, pero además donde también impera la ley islámica. Claro. Es mucho más monolítico que el propio Irán. Es decir, la pluralidad de partidos y la vida en Irán es mucho más democrática que en cualquiera de los países vecinos. Y eso es algo que olvidamos. No por ello estamos defendiendo al régimen actual de ayatolás o al presidente Ahmadinejad reelecto en unas elecciones que han tenido muchas idas y vueltas. Ha tenido y muchas idas y vueltas, acusaciones, lo que nos perdimos, a menos aquellos que no siguieron de cerca o que no siguen de cerca la evolución de la vida política iraní, es que los ayatolás eliminaron a los candidatos que no eran de su agrado. Bueno, eso es el Consejo decir, de Guardianes, claro. porque ellos son los que tienen que estudiar las candidaturas y decidir cuáles son válidos o no, de acuerdo a los ideales de la revolución y al sistema y a la constitución Claro. vigente en Irán. Se da alguna peculiaridad también, bastante extraña, bastante paradójica, que un presidente que reivindica su amistad con el gobierno iraní, como Chávez, y que se dice socialista, soslaya que el gobierno de los ayatolás exterminó, aniquiló a todos los comunistas, a todos los marxistas iraníes porque eran secularizantes, ¿no? Sí, Simplemente los mató, no es que les prohíbe... Claro, la alianza estratégica entre Irán y Chávez es algo que ha sorprendido mucho, no solo a Estados Unidos, sino también aquí en la región y que preocupa también a la comunidad judía en toda Latinoamérica, evidentemente, porque tienen un capítulo no cerrado, como el caso de la AMIA en Argentina, pero también por la fuerte presencia y notoria presencia de enviados desde Irán a toda Latinoamérica. Vamos a venir ahora en los próximos minutos con por eso, saliendo un poco del mundo islámico, lo vinculábamos con China,
vamos a venir a Pero América solo Latina. un breve Sí, apunte dale. por lo que decía el profesor Torena, y que no quiero que quede aislado. Yo creo que el conflicto entre israelíes y árabes, y como decíamos, la cuestión palestina, es realmente la gran hipoteca del mundo árabe. Mientras eso no se resuelva, vamos a seguir teniendo argumentos que retroalimentan a estos grupos radicales que ya han abrazado el Islam violento. Creo que la historia muy resumida que hacía el profesor Torena de hermanos musulmanes en Egipto en la década del 20 hasta ahora, creo que ha habido una deriva hacia el yihadismo y hacia el integrismo terrorista que no tiene nada que ver con los postulados filosóficos de ese islamismo más filosófico de principios del siglo pasado. Por eso también es interesante saber qué va a pasar de aquí en más con la administración de Barack Obama, si realmente va a presionar a Israel para que se cree ese Estado palestino y a su vez obligar a los palestinos que están divididos entre Fatah y Hamas a volver a reanudar negociaciones, a necesariamente reconocer que se necesita esa unidad palestina para poder llegar a encarar unas negociaciones con Israel. Vamos de vuelta al encuentro del profesor Daniel Torena, quien habla también sobre la hipótesis de los conflictos culturales o de los asuntos culturales, de los enfrentamientos culturales en el origen de los conflictos del futuro. Si no cambian las políticas, justamente, del mundo occidental por un lado, y que impida que el fundamentalismo siga creciendo en el mundo, porque no es el problema de que los musulmanes sean muchos, sino que los grupos fundamentalistas gobiernen, evidentemente vamos a un choque de civilizaciones. Hay fuerzas muy importantes, ortodoxas, que quieren volver un integrismo dentro del judaísmo. El partido religioso de Israel tiene un peso muy grande que ha marcado pautas de política exterior de Israel, que lo ha llevado a conflictos. Tiene una política muy dura también en cuanto a sus relaciones con el mundo islámico, pero también contra otros pueblos. Y también dentro del cristianismo hay grupos integristas muy fuertes. Por ejemplo, en la Federación Rusa, por poner algún ejemplo, hay grupos muy ultranacionalistas que yo llamaría ya de tipo fascista, que quieren establecer estados de corte totalitario, ¿no? Basado en principios pseudocristianos, porque además el cristianismo no dice eso en ninguna parte de la Biblia, está de establecer un estado de corte totalitario, ¿no? Y lamentablemente también existen esos grupos ultras nacionalistas dentro del hinduismo también, que son minoría, por suerte, hasta ahora.